cómo habíamos llegado a este punto con el tema del narcotráfico, los efectos que tenía y todo esto, y entonces él me dijo, pero usted en rigor no está estudiando la violencia. Lo que usted debe de estudiar, me dijo, es qué hacen los grupos sociales, qué hace la gente cuando la violencia forma parte de su entorno. Porque usted es psicólogo social, no sociólogo. Los sociólogos, los que estudian la criminología, etcétera, ellos estudian la violencia. Pero los psicólogos sociales lo que estudiamos es cuál es la respuesta, cuál es el comportamiento de los grupos sociales cuando la violencia forma parte de su vida. ¿Sí me explico? Entonces, a partir de ahí, yo aseguro, subrayo el hecho de que en rigor nosotros, yo al menos, no estudio la violencia. Lo que estudio es las respuestas, el comportamiento, las prácticas sociales de los seres humanos cuando la violencia está presente en su entorno social. ¿Sí? Y entonces es desde ahí que yo escojo mis lecturas, mis textos, etcétera, y mis discusiones, los congresos a los que voy, etcétera. Y eso es lo que está en el fondo de los trabajos que yo he hecho. Algunos de ellos, porque ya me lo plantearon así, los voy a presentar con ustedes. Es posible que les presente unos 7, 8 trabajos de sesiones distintas, por supuesto, con todo gusto. Bueno, el estudio de la maldad. Uno de los autores que yo me he encontrado en las distintas lecturas es un polaco que, por cierto, murió también ya hace poco, Zygmunt Bauman. Él tiene un libro, porque yo me encontré, por cierto, por ahí Bauman. Acá está. Zygmunt Bauman. Entonces yo estaba en la librería y me encontré, que ya bueno, yo ya había oído hablar de Bauman, y me encontré el libro de él que se llama Daños Colaterales, y el subtítulo es Desigualdades Sociales en la Era Global. Y me pareció interesante y todo. Yo soy de los que cuando voy a una librería y veo el autor o un título sugestivo, entonces me pongo por lo menos a leer la presentación del libro, la contraportada, el índice, etcétera, para ver si vale la pena. Y entonces al estar haciendo eso que les digo, me encontré en el índice un capítulo, que es el capítulo 9 romano, que me llamó mucho la atención. Se llama Historia Natural de la Maldad, y se me hizo muy sugestivo, y lo he leído y todo, y me parece que es un ensayo que vale la pena repasar, y yo voy a hablar fundamentalmente de ese ensayo, porque me llamó la atención y van a ver qué interesante, en donde Bauman, además de manera muy disciplinada, va a redactar su ensayo en dos partes, va a dividir su ensayo en dos partes. En una primera parte lo que va a hacer Bauman es ver cómo el concepto de maldad cambió de la época, digamos, medieval, de la época en donde la ideología dominante provenía de la religión, del poder de la iglesia, el clero, etcétera, y cuál es el uso que se le daba en ese término, en esa época, a la maldad. Entonces la maldad está asociada a comportarse mal, con cuestiones diabólicas,
el pecado, etc. Pero el tránsito hacia la sociedad moderna, la que conocemos ahora, hizo que el concepto de maldad también cambiara. Y ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que nos está pasando ahora aquí en Sinaloa, no estamos pensando en que es gente poseída por el diablo o que está cometiendo pecados, no. Ahora nosotros pensamos la maldad desde otra perspectiva. Es gente que no respeta los derechos humanos, etc. La forma en que pensamos ahora la maldad está anclada en objetividades y en aspectos de la lógica, y yo diría de la ciencia, ¿sí? Entonces, ese tránsito es la primera etapa de la cual va a hablar Bauman en esta reflexión que hace, ¿no? La segunda es cuando ya entra a lo que es el pensamiento moderno, contemporáneo de nuestra sociedad, en donde el estudio de la maldad se ha construido desde varias perspectivas teóricas. Y entonces él divide de manera muy puntual estas teorías que estudian la maldad en tres campos epistemológicos diferentes, ¿no? Entonces yo de esto va a tratar la plática que vamos a tener hoy, que yo quisiera que fuera una especie como de conversatorio, que pudiéramos hagan las preguntas que ustedes quieran, solamente indíquenmelo, yo con todo gusto voy a interactuar con ustedes para aclarar, etcétera, los aspectos. Entonces, nada más para que se den cuenta de la profundidad de este tema, les presento una frase de Heinrich Heine, un filósofo, historiador, sociólogo del siglo XIX, que fue amigo nada menos que de Carlos Marx y Federico Engels. Era amigo de Cristiana, etc. Entonces, él dijo: si Robespierre entró a la historia como el azote de reyes, fue gracias a que antes Kant entró a la historia como el azote de Dios. Es decir, antes de que Robespierre en Francia condujera la famosa Revolución Francesa para derrotar a la monarquía en Francia, antes de eso, y que permitió precisamente el fin de la monarquía en Francia, antes de eso, o gracias a que Kant ya había escrito allá a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Kant murió en 1804, y es en los años 80, de los 1790 y tantos, que Kant escribe sus textos más interesantes, retomando ya este proceso histórico de descomposición del poder del clero, de la iglesia, y el advenimiento de una sociedad nueva, ¿no? Entonces Kant va a hacer un trabajo muy interesante y va a ser un protagonista fundamental para que durante el siglo XIX se pudiera tener claro de qué se trataba esta nueva sociedad moderna y qué diferencia tenía con la antigua ideología medieval. Bueno, desde mediados del siglo XIX las ciencias sociales han incluido en el repertorio de sus preocupaciones la necesidad de elaborar explicaciones más satisfactorias a las que anteriormente se habían realizado en torno a los grandes conflictos humanos y que hasta entonces eran, en su mayoría, interpretaciones ingenuas o simplistas que los hacían aparecer como una lucha entre el bien y el mal a la luz de la tragedia, ¿no? Entonces, en la época medieval,
todos los conflictos sociales se veían como algo relacionado con el bien o con el mal. Entonces se trataba de estas nacientes, porque han de saber ustedes que las ciencias sociales se formalizaron, la sociología, la psicología social, la lingüística, incluso la economía y muchas otras disciplinas sociales se formalizaron hasta la segunda mitad del siglo XIX. El gran debate del siglo XIX es, y es justamente ahí donde entran las aportaciones de Kant, el gran debate es si los seres humanos tenemos ya un destino prefabricado, ¿no? O bien si podemos construir uno. ¿Sí? Esa es la gran discusión, porque el discurso religioso tiene como finalidad decirnos que ya tenemos un fin, un destino determinado. Si nos portamos bien, nos vamos a ir al cielo; si nos portamos mal, nos vamos al infierno. Ahí está, ese es nuestro destino. Eso contrastaba con la idea que ya se estaba gestando en muchos grupos sociales de que en realidad el ser humano construye su propio destino. Y para eso se ocupaba el pensamiento científico. Por eso es que las ciencias sociales aparecen hasta la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, yo soy psicólogo, fue el maestro Wundt en Alemania. El otro día lo conversaba tomando un exquisito café con el maestro Magdaleno. Las ciencias sociales se formalizaron hasta la segunda mitad porque empezó a existir la demanda por estas explicaciones que ya no fueran ingenuas ni simplistas. Se ocupaba de explicaciones más objetivas, y es en ese marco que aparece precisamente la formalización de las ciencias sociales. Se trataba entonces de concebir y de poner a prueba herramientas, dice Bauman, para cortar y rasgar el telón que cubría al mundo y liberar a la humanidad de las preinterpretaciones en tiempos en que aún no figuraban en los diccionarios palabras tales como bolchevismo, fascismo, totalitarismo. Tampoco había en los libros de historia nombres como los de Stalin o Hitler. Entonces estamos hablando de una época en donde estamos en plena transición en la construcción de un nuevo pensamiento social. Los pensadores de esa época, del siglo XIX, tenían en mente la tierna, precaria y frágil República Francesa, de esta que construyó Robespierre y su gente, hija de la Revolución, en espera de que esta república creciera hasta cortar las múltiples cabezas de la tiranía y la esclavitud, sin tener piedad para quienes conspiraban contra la república, sin dar libertad para los enemigos de la libertad, ni tolerancia para los enemigos de la tolerancia. Había que aniquilar a la monarquía y poner de cabeza al viejo mundo. ¿Sí? En esos afanes no hubo compasión para los jóvenes que se opusieron a la revolución en la era de Robespierre y de Marat, los dirigentes de la Revolución Francesa, como no la hubo con los jóvenes hitlerianos un siglo después, ya que ellos representaban la doctrina de la intolerancia y quienes la ponían en práctica. Eran ellos quienes tenían sed de sangre, eran tumulto y barbarie. Recuerden ustedes que al final del siglo XIX hay un bellísimo libro precisamente de este psicólogo social Moscovici que se llama La Era de las Multitudes. En ese texto lo que Moscovici va a probar es que la característica del siglo XIX es que los cambios los hizo
la muchedumbre, la masa, lo que conocemos como la multitud. Pero es parte de los logros, si ustedes quieren, parte de esos logros fueron estos logros de estos pensadores. Parte de esos logros fueron el que... Ay, se me fue la onda. Bueno, en esta época entonces tenemos que las ciencias sociales van a adquirir un estatus, las ideas sobre los problemas sociales van a adquirir un estatus de cientificidad. Y la muchedumbre, uno de los logros de la muchedumbre, ya recordé, uno de los logros es resolver que no es siempre la multitud la que tiene que resolver los problemas. Tiene que haber un proceso de modernización, porque la multitud es de alguna forma barbarie. Todos los que han escrito sobre la multitud la ponen como una horda irracional, ¿no? Que llega y se apodera y destruye y demás. Entonces, uno de los planteamientos es construir una sociedad en donde esas multitudes aparezcan ahora representadas, y nace lo que conocemos en política como estas instancias representativas del pueblo, los diputados, los senados, etcétera. Son instancias en donde ya no es la muchedumbre la que decide, sino los representantes de esa muchedumbre. Entonces quiere decir que la democracia participativa le cedió el lugar a finales del siglo XIX a una democracia representativa, ¿sí? De la participación se pasó a la representación. Y eso es otro logro de esta sociedad moderna. Que bueno, ya lo veremos después seguramente en otra plática. Esto parecía que la humanidad no estaba preparada, y justamente por esta democracia representativa se nos vino encima todo el fenómeno de la corrupción, porque había personas que tenían un gran poder al representar a muchos grupos sociales, y por eso es que ahora, al menos el gobierno actual, está tratando de regresar un poco, si no a las grandes masas, por lo menos a los grupos ampliados, de regresar a una democracia participativa, ¿no? Yo no sé si recuerden, por ejemplo, que el anterior presidente, López Obrador, era muy dado a que en una presentación y todo, que la gente votara si estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo o no, ¿no? Esa es una forma, por ejemplo, de democracia participativa. Ya no es de que tengo que esperar a que mi diputado o mi senador ponga en la mesa el tema. ¿Sí me explico? Ese es importante. Bueno, entonces, estos sucesos parecían contravenir las disposiciones del entonces influyente pensamiento crítico de Kant. Kant nació en 1724, murió en 1804. El cual a la letra dice que el respeto y la buena disposición para con los demás es un imperativo de la razón. Esto significa que si un ser humano, una criatura que fue dotada de razón, ya sea por Dios o por la naturaleza, si esa persona reflexiona sobre este razonamiento legal, seguramente reconocerá y aceptará el carácter categórico del imperativo y lo adoptará como precepto de su conducta. En esencia, vean qué interesante lo que hace Kant, este imperativo categórico se reduce al precepto que nos insta a tratar a los demás como desearíamos que ellos nos trataran.
a nosotros. En otras palabras, es una nueva versión del mandamiento bíblico que ordena: ama a tu prójimo como a ti mismo. Vean ustedes cómo el discurso religioso ahora es trasladado al lenguaje coloquial, ¿sí? Y entonces, en este salto, como vamos a ver, se diluye la parte divina del precepto y entra a otro tipo de lenguaje más común. La diferencia es que Kant va a fundamentar esto a través de una serie de elaborados y refinados argumentos lógicos, invocando la autoridad de la razón humana. Estamos justamente en la transición de esa vieja sociedad medieval a la construcción de una nueva. Como esta razón humana como capaz de juzgar lo que necesita ser y debe ser, en lugar de una voluntad divina que decide lo que ha de hacer. Vean ustedes cómo en el viejo pensamiento medieval los seres humanos asumían, ya sabían lo que había que hacer. No había manera de construir un destino. El destino ya estaba escrito para ellos, ¿no? Sin embargo, el tránsito del lenguaje sagrado, como es el de los 10 mandamientos, al lenguaje mundano, el mandamiento va a perder algo de su fuerza persuasiva. La voluntad de Dios puede dar un incuestionable poder que no deja lugar a dudas al supuesto de un equilibrio esencial e inevitable en las relaciones interhumanas, lo cual constituye un presupuesto tan indispensable para la versión sagrada como para la secular. Pero por otro lado, al raciocinio le costará mucho demostrar las veracidades de ese supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el lenguaje sagrado, por ejemplo, los 10 mandamientos, la posibilidad de armonía y equilibrio en las relaciones humanas pertenece al universo de las creencias, donde todo se da por sentado o estipulado, y en consecuencia podría aceptarse con el fundamento de que debemos obediencia a Dios. En cambio, en el lenguaje del saber comprobable, el lenguaje común, empírico, las posibilidades de tal armonía pertenecen al dominio de la razón. Quienes defiendan esta facultad de la razón tendrán dificultades para argumentar de forma convincente sobre la realidad de la armonía y equilibrio de las relaciones humanas, y aún más para probar la utilidad que estos argumentos tienen. El problema es que la razón basa su alegato en la necesidad de fundamentar sus juicios precisamente en esa clase de evidencia y desecha la validez de cualquier otro fundamento. Vean aquí, voy a poner un ejemplo. Si nosotros le pidiéramos a la gente, si saliéramos con nuestra grabadora a preguntarle a la gente de la calle: oiga, ¿cómo cree usted que vamos a resolver en Sinaloa el problema que estamos viviendo de la violencia? Yo les aseguro que desde el raciocinio de la gente, nosotros nos vamos a encontrar con una gran cantidad de propuestas, todas diferentes. Ese es el campo de la razón. Pero religiosamente habrá gente que diga: lo único que nos queda para poder estar en paz en esta situación es rezar y ponernos en manos de Dios. Ahí no hay discusión. En lo otro sí, porque es un montonal de propuestas que provienen de juicios valorativos de la razón. A eso se refiere este párrafo, a que cuando hablamos coloquialmente o cuando recurrimos a la razón
y a la lógica para exponer nuestro punto de vista, en ese momento la gente, si no coincide con nosotros, nos va a decir: eso no tienes que probar, eso no tienes que demostrar. Entonces, esa es la diferencia entre la existencia, ahora vamos a entrar en materia, de lo que es el término de la maldad en el discurso religioso y en el discurso no religioso moderno, o subsumido en la razón y en la lógica. ¿Sí? Otro problema es la abundancia de evidencia que indica lo contrario. Cuando se promueve la eficacia de las iniciativas y destrezas humanas para lograr sus objetivos, la razón se empeña en liberar a sus portadores de las limitaciones que el equilibrio, la reciprocidad y la reversibilidad de las acciones y obligaciones impone a sus elecciones, Es decir, siempre que nosotros decimos que la mejor solución es una, de repente decimos: no, bueno, pues la verdad es que no era así, ya me di cuenta que era más bien por este lado. Es decir, constantemente desde el mundo de la razón estamos recapitulando, porque el ser humano no es dueño de una única razón. Nosotros decimos que los seres humanos no somos iguales justamente porque pensamos distinto, ¿no? En otras palabras, crea situaciones en las cuales los portadores de razón pueden eliminar tranquilamente de la lista de factores pertinentes a sus decisiones el temor o la preocupación porque el curso de acción elegido se vuelva en su contra, que sería un efecto boomerang. Cuando, por ejemplo, una política diseñada por muchos especialistas y demás no resuelve el problema, entonces, como no se resuelve el problema, la gente se va sobre quien propuso esa acción, y entonces eso es lo que llamamos efecto boomerang. ¿Se acuerdan de ese instrumento que utilizan en Australia? Que lo tiran y regresa. Lo cual contraviene la iniciativa de Kant. Kant pensaba que con la razón se resolvía todo, pero resulta que podemos tener razón en un momento, pero si el asunto no lo resolvemos, puede venirse contra nosotros la falta de una solución o el no haber resuelto el problema. De acuerdo con los preceptos de la razón, los principios de acción más razonables, más solicitados y más atendibles son aquellos que evitan o anulan el equilibrio entre los actores y los objetos de sus acciones. Es decir, lo que obedece a la razón con mucha frecuencia rehúsa obedecer a las exigencias de la moral. La razonabilidad no pierde nada cuando reprueba un examen de moral. Lo anterior significa que el mal no tiene el efecto boomerang en quienes lo ejercen, ¿sí? Más que de los arrepentidos. Por eso dice el dicho que de los arrepentidos es el reino de Dios, ¿sí? Pero el que se arrepiente de una acción realizada desde una razón, desde una lógica, si se trata de una acción mala, pues no hay el efecto boomerang, ¿no? Nosotros todavía no, yo no me ha tocado ver a un tipo lleno de maldad que en su vejez esté todo triste porque fue malo, ¿no? Regularmente hay mucha gente que vive muy bien, que se pasea y todo eso precisamente como fruto de sus maldades, ¿no? No hay efecto boomerang. El que roba
y no lo agarran, ahora sí que el problema no es robar, el problema es que te agarren. Roba y vive bien porque ha robado, está a gusto, no, yo no lo veo así que ande así acongojado, triste. La razón entonces es una estación de servicio del poder, es una fábrica de potencia definida como la capacidad del sujeto para alcanzar sus objetivos a pesar de la resistencia de los sujetos que tienen o persiguen otras metas, reduciéndolos al estatus de objeto de la acción. Mientras que el poder divide e impone manipulando las probabilidades y las oportunidades del receptor. ¿Sí? La maldad de alguna manera se convirtió en una condición del poder. ¿Sí? En la sociedad moderna, por desgracia, el poder, el logro del poder requiere de alguna dosis de maldad. En síntesis, el poder que la razón pretende producir y la potencia para actuar equivalen a un rechazo abierto o bien a una exclusión en la práctica del supuesto que vuelve categórico el imperativo de Kant, tal como lo expresa este filósofo Friedrich Nietzsche, nacido en el 1844 y murió en el año de 1900. Él dice en el libro del Anticristo, ¿qué es bueno? Y él mismo contesta, todo lo que eleva el sentimiento de poder en el hombre. ¿Qué es malo? Todo lo que procede de la debilidad. Los débiles y los malogrados deben perecer. Artículo primero de nuestro amor a los hombres, y además se debe ayudarlos a perecer. ¿Qué es más dañoso para cualquier vicio? La compasión activa con todos los malogrados y los débiles. Vean ustedes la idea ahora moderna. ¿Qué hacemos con los malos? Pues hubo una época en que había que deshacerlos, ¿no? Y apareció la pena de muerte. Las prisiones, todo el sistema legal, penitenciario y demás es parte de esto que plantea Nietzsche. ¿De dónde viene el mal entonces? Que ahora ya estamos entrando a la época moderna, contemporánea. ¿O por qué la maldad? Los esfuerzos por descifrar tal misterio se dispararon a raíz de la creciente ola de totalitarismos que asolaron el siglo XX, o sea, el siglo pasado, acelerando la marcha a partir de las revelaciones sobre el Holocausto, y se intensificaron más ante la creciente evidencia de una semejanza cada vez más visible de la Guerra Fría. ¿Sí? Esto de que aparentemente estamos en paz, pero debajo de la mesa hay una terrible guerra. Es como lo que estamos viviendo ahora. Podemos estar a gusto tomándonos nuestro café, conversar, pensar en los temas, etcétera, pero en el fondo sabemos que estamos viviendo una época de guerra, ¿no? Desde un inicio estos esfuerzos han tomado por tres vías teóricas, y aquí entra la parte más epistemológica del maestro Kant, Bauman. Dice, tres rutas diferentes y seguramente van a continuar vigentes durante mucho tiempo. A fin de cuentas, el propósito de su exploración de Bauman consiste en atrapar con la red de la razón
los fenómenos que no pueden ser captados ni asimilados con el intelecto porque les quedan chicas todas las redes sensibles o conceptuales. Y entonces Bauman va a clasificar a los modelos teóricos que estudian la maldad en tres grandes grupos teóricos. El primero, la primera vía, se plantea profundizar en ciertas características psíquicas o sedimentos psíquicos de singularidades biográficas descubiertas o planeadas como hipótesis en individuos conocidos por sus actos crueles o atrapados infraganti, y de quienes se supone en consecuencia que superan a los individuos normales en su inclinación y avidez por cometer atrocidades cuando se les provoca o cuando reciben órdenes de hacerlo. Quiere decir que el primer campo en que podemos concentrar algunas teorías que explican la maldad, tenemos como rasgo distintivo la condición psicológica del que comete el acto de maldad, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, por ejemplo, en psicología hay todo un campo, que es el campo de la psicología clínica, está también la criminología, que estudia el perfil profesional. En Italia apareció por ahí un sociólogo que decía que los rasgos físicos hacían que uno pudiera saber qué persona era mala, ¿no? Y así. Todas esas teorías entrarían en este primer campo de teorías. En esta vía, esa vía se recorría incluso en ella antes de que los monstruosos actos realizados en la era posterior al Holocausto revelaran de lleno la abrumadora magnitud de la escala potencial que alcanzaba el problema. Este campo inició con un muy influyente trabajo de un miembro de la llamada Escuela de Frankfurt, alemanes, Theodor Adorno. El libro que él coordinó, porque en realidad cada capítulo tiene autores distintos, todos de la famosa Escuela de Frankfurt. El libro se llama La personalidad autoritaria, y se refieren precisamente a la personalidad del estilo de Hitler. El libro fue escrito en 1950, ya terminada la guerra, la Segunda Guerra, ya cuando incluso Hitler había muerto. Entonces, lo que ellos quieren hacer es ver cómo es posible detectar, estudiar y ver los alcances que tiene malignos una personalidad autoritaria como la de Hitler, porque ellos asumen que Hitler no es el único autoritario, ¿no? Movió a masas y mucha gente lo siguió, ¿no? Entonces no es un caso raro, es un caso entre muchos. Otro ejemplo ilustrativo lo constituyen los trabajos sobre la agresión que hicieron un grupo de psicólogos sociales de la Universidad de Yale, o de Yale, para los que hablan inglés, perdón. Los supuestos básicos parten del énfasis mostrado en la formulación de conceptos operativos basados en la energía, pues suponen que el individuo está motivado para actuar agresivamente, no por factores innatos, sino a través del impulso inducido por la frustración. Entendida la frustración como la condición que surge cuando la obtención de metas es obstruida, la cual desemboca inevitablemente en agresión, es decir, en una acción cuyo fin es hacer daño a otro organismo. Don Julio se llama Oscar, le encargo. Gracias. Bueno, sí. ¿Puede regresar más rapidísimo a lo anterior? Antes de lo que habló la emisión anterior. ¿Cuál? La
Sí, La anterior me gustó mucho esa definición, se me hace como muy clara. ahí, ¿De la agresión? Sí. de la frustración. Sobre la agresión del Ah, lo de la frustración. Sí. Ah, ya. Bueno, sí. La frustración se entiende como la condición que surge cuando la obtención de metas es obstruida, la cual desemboca inevitablemente en agresión. Es decir, en una acción cuyo fin es hacer daño a otro organismo. ¿Sí? Esta definición es el... bueno, precisamente de eso vamos a hablar. Gracias. Gracias. Al igual que en la definición conductista de agresión, recuerden ustedes que en el conductismo se asume que el comportamiento de las personas es una respuesta ante un estímulo. ¿Sí? O sea, en el conductismo se asume que los seres humanos somos reactivos. ¿Sí? Reaccionamos ante las cosas. Entonces, en esta definición conductista de la agresión, prevalece en este modelo y el criterio del daño infligido, pudiendo distinguir así entre conductas agresivas y no agresivas. En este modelo teórico subyacen dos principios. Primero, la frustración siempre conduce de una u otra manera a la agresión. Y segundo, la agresión es siempre consecuencia de la frustración. ¿Sí? Estos son los dos principios de esta teoría. Estos teóricos pretenden determinar las variables que pudieran resultar del comportamiento de un individuo enfrentado a un determinado estímulo. El nivel de indagación, por tanto, es descriptivo. Se describe la acción, la unidad de análisis es el individuo y las unidades de observación son la percepción, la memoria, la motivación, la atribución, etc. Un ejemplo lo constituye justamente la teoría de la frustración-agresión de estos investigadores de la Universidad de Yale. Este modelo teórico de la frustración-agresión tiene como objetivo establecer la naturaleza de las variables que influyen en el comportamiento de los individuos ante determinados estímulos. Es decir, subyace un modelo de hombre reactivo, que era lo que decíamos sobre el conductismo, de frente a una realidad social que se asume como dada. Por lo que su estudio remite a mecanismos psíquicos de interiorización. Una de las características de este modelo teórico es que la respuesta, que no siempre la agresión va encaminada contra la fuente que generó la frustración, ¿no? Por ejemplo, un árbitro de fútbol que le echan de la mamá todo el público, pues no va a descargar su frustración contra el público, pero llega a su casa y entonces la mujer le dice: fíjate que tu hijo rompió tu trofeo que tenía. Uy, no, ya se le acabó la fiesta al hijo, ¿no? Ese tipo de cuestiones ese es un concepto psicoanalítico, la transferencia. Se puede transferir la agresión no hacia la persona que generó la frustración, ¿no? Ese es un proceso de transferencia. Bien, esa fue la primera campo teórico. El segundo campo teórico o segunda vía es de mucho mayor producción académica. Siguió la línea del condicionamiento conductual. Este es muy interesante porque investigó las situaciones sociales que impulsan a los individuos normales en circunstancias más comunes o cotidianas a involucrarse en la perpetración de actos malignos. Es decir, las condiciones que detonan una inclinación maligna que en otras condiciones jamás habría sucedido.
¿sí? Es decir, aspectos de nuestra vida cotidiana que nos hacen ser agresivos, etcétera, pero que sin esa condición no habríamos sido agresivos. No sientan en el banquillo de los acusados los rasgos individuales, sino a determinado tipo de sociedad. Uno de los más célebres trabajos es el de Hannah Arendt, quien responsabiliza a la atmósfera, así lo dijo, la atmósfera maloliente, incluso moralmente venenosa, a las predisposiciones burguesas o bien a la ignorancia y vulgaridad filisteas de las clases masificadas, ¿sí? La gente corriente, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? La chusma. Entre los trabajos, quiero llamar la atención al trabajo de Hannah Arendt. Voy a ser muy breve pero se los tengo que decir porque es muy interesante. Hannah Arendt fue, la verdad no sé si yo creo que la murió, pero bueno, Hannah Arendt era judía. Nació además en Alemania, estaba estudiando cuando la invasión nazi, en Polonia, perdón, cuando la invasión nazi, y ella tenía un romance con uno de sus maestros, Wittgenstein, un filósofo muy importante en esa época. Entonces, Wittgenstein logró sacar a Hannah de Polonia y mandarla a Nueva York, y con esto pues se salvó de ir a un campo de concentración y todo esto. Allá continuó con sus estudios Hannah Arendt, se doctoró y todo, y cuando se vino el asunto, yo no sé si ustedes sepan, pero después de que terminada la Segunda Guerra, los judíos iniciaron una búsqueda muy a fondo de los nazis que habían logrado escaparse. Uno de ellos es Eichmann. Eichmann era nada menos que el administrador de los campos de concentración. Así es que para los judíos, los israelitas, son lo mismo, era pero fundamental agarrarlo. Y ayudó mucho el rumor de que Hitler en realidad no había muerto y que se había fugado en un submarino y que había llegado incluso a Argentina. Entonces, pues le siguieron la huella a ver si era cierto todo esto, que al final resultó no ser cierto, pero sin embargo, allá en un pueblo lejano de Argentina encontraron con otra personalidad, con otro nombre, con otros papeles, etcétera, a Eichmann. Y se lo llevaron preso. Entonces, pero ya estábamos a finales de los años 50. Entonces se lo llevan a Israel, nada menos que a Palestina, y lo encierran y inician un juicio en contra de él, para que la sociedad, para que todo el mundo viera que no era un acto de venganza, sino que era un proceso legal y transparente, juicio. Entonces decidieron convocar, invitar a celebridades judías que estaban dispersas en todo el mundo, para que fueran y fungieran el rol de testigos de que el proceso era limpio, transparente. Para esto invitan a intelectuales, artistas, de conocida reputación y autoridad moral, etcétera, ¿no? Entonces, entre la gente que invitan
está precisamente Hannah Arendt, que ya en ese entonces era maestra en la Universidad de Nueva York y periodista, o sea, ella tenía una columna en el New York Times. Entonces, ella llega a Palestina junto con otros judíos a atestiguar que el proceso contra Eichmann era transparente, ¿no? Y, sorpresa, la maestra Hannah descubre que no hay ninguna seña de maldad en Eichmann y termina diciendo que Eichmann es un ser terriblemente normal, que obedecía órdenes. A él le dijeron administra los campos de concentración y eso hizo, ¿no? Entonces no había, y pues todo el mundo se volvió ya no contra Eichmann, sino contra Hannah Arendt. Ella escribió incluso en sus columnas del New York Times que Eichmann era una persona terriblemente normal. Incluso la llevó a escribir un libro. Hay un libro de Hannah Arendt, la verdad no sé si haya traducción al español, que se llama Eichmann en Jerusalén. Es el libro donde ella argumenta y al final elabora una nueva teoría sobre la violencia y sobre la maldad, que es esta segunda que estamos viendo. No es la persona como en la primera vía, sino es la sociedad que empuja a las personas a cometer actos delictivos y de maldad. Es un cambio muy grande el que sugiere Hannah Arendt. Pero hay otro trabajo, el de Philip Zimbardo, en un libro escrito en el 2007 que se llama El efecto Lucifer. En ese estudio espeluznante y angustioso sobre un grupo de buenos, agradables, simpáticos y comunes muchachos y muchachas norteamericanas que se convirtieron en monstruos una vez transportados a una suerte de lugar en ninguna parte, las lejanas tierras de Irak, donde se les puso a cargo de prisioneros acusados de intenciones malignas y sospechosos de pertenecer a una casta inferior de seres humanos o quizá de ser en cierto modo infrahumanos. Era una prisión militar de los Estados Unidos en Irak, en donde estos chicos bonitos, de buena familia, decentes, que iban a misa, que se portaban bien y todo, al vestir el uniforme del ejército norteamericano, los mandan a cuidar aquello, y son las que salieron, los y las que salieron en un video donde se orinan sobre los presos, los jalan, los torturan, les hacen cosas horrorosísimas, y además el video fue, yo no sé cómo lo hicieron, pero apareció en todas las cadenas televisivas y la gente se dio cuenta de todo eso que estaba pasando. Pero lo más interesante es que no podían explicarse cómo era posible que jóvenes tan decentes, hicieran esas barbaridades, ¿no? Y entonces Zimbardo concluye: qué seguros, qué confortables, cálidos y amigable sería el mundo si fueran los monstruos y solo los monstruos quienes perpetraran actos monstruosos. Es decir, lo que nos está diciendo es: tú no sabes de qué es capaz una persona en ciertas condiciones, ¿sí? Y entonces el más angelito, el más querido, el más bien parecido, guapito y bien, ¿cómo se dice aquí? Bien colado, puede llegar a cometer una atrocidad, ¿no? Esta es la segunda línea. En psicología social hay los trabajos de un psicólogo social norteamericano de apellido Lerner sobre la víctima inocente. Son trabajos hechos en la década de los años 70,
que muestran la idea de que la mayoría de la gente no puede creer que el mundo en el que vive esté gobernado por sanciones y retribuciones distribuidas al azar. Las cosas, a quien les va mal no es por cuestión azarosa, ¿no?, sino porque sufre en cierto modo lo que se merece, ¿no? Para ello se instala en el sistema de creencias que cada sociedad desarrolla, concluyendo que en los sujetos existe una profunda convicción de que el mundo en el que viven es justo y que las personas que sufren merecen de alguna manera su suerte. En consecuencia, alguien que debe sufrir sin compensación y que debe continuar sufriendo, recibe de los sujetos implicados características despreciativas, las únicas que pueden explicar que merezca ese sufrimiento. Si ustedes, por su trabajo, llegan a su casa ya digamos a las 7, 7:30, 8 de la noche, y ven que de los 5 días hábiles de la semana, 3, los chicos que se juntan en la esquina, que están platicando, fumando, sentados ahí en el suelo y todo, y que ahí va, ya viste, ahí está la hija de fulana de tal con esos vagos, ¿no? Y ahí está la chica y uy, le va a ir mal. Y entonces, cuando corre la noticia, ¿te acuerdas de la hija? Sí, pues ¿qué crees? Salió embarazada. Y entonces, ¿qué dice la gente? Pues tenía que suceder. Esa es la idea del mundo justo, ¿no? A la gente le toca mal lo que se merece. Esa teoría es muy interesante porque permite de alguna manera explicar muchas de nuestras explicaciones o interpretaciones que hacemos. Los hallazgos de Lerner permiten explicar por qué la mayoría de las personas aceptan el sufrimiento o el castigo infligido a otras porque se lo merecen. Esta creencia influye en la victimización de aquellas otras que sufren algún tipo de desgracia o perjuicio. La victimización consiste en atribuir a la víctima características indeseables que la hagan acreedora de los daños que sufre, lo cual permite seguir manteniendo la creencia en el mundo justo. Esto fue citado por Carmen Buisi, una psicóloga social española, como comentarios a los trabajos de Lerner. Bien, y llegamos a la tercera y último campo teórico. Esta merece la denominación de antropológica debido a que la universalidad y espontaneidad de los factores que invoca y emplea en pos del entendimiento son antropológicos. El paso del tiempo la abona en importancia y promesa, así como resalta el agotamiento de su potencial cognitivo de las dos vías anteriores. En este campo teórico se asume que una vez que una persona hace una mala acción, esta acción mala puede repetirse muchas veces con una resistencia cada vez más débil. Es decir, si a mí me cuesta trabajo pensar en hacerle una maldad a alguien, una vez que se la hago, la siguiente vez ya no me va a costar tanto trabajo. O como dicen los asesinos, el único problema que hay cuando eres asesino es el primero. Una vez que matas al primero, ya no hay problema, ¿no? Ya la andarás. Sí. Y dice, y menos deliberación sobre motivo, la repetición de las atrocidades no solo es posible, sino probable, a medida que disminuyen las oportunidades de ganar la batalla por evitarlas y aumentan las de perderla. Entonces, vean, hay un autor en este tercer campo
Gunther Anders en un texto del 1964 que denominó síndrome Viendo esta línea de Gunther, Enzo Traverso propone en su libro Una genealogía europea del 2003 el concepto de potencial de barbarie de la civilización moderna. Es decir, hay una especie de potencial de barbarismo en esta civilización moderna. Dice, y ese potencial, a través de ese potencial se puede estudiar, por ejemplo, la violencia nazi, donde concluye que las atrocidades cometidas por los nazis fueron excepcionales solo en el sentido de que sintetizaron numerosos medios de esclavización y aniquilación ya puestos a prueba antes. Dice este autor, Enzo Traverso, que lo que hicieron los nazis ya había sido hecho en la historia. Hay casos en el pasado de sociedades en donde eso ya se había hecho. Por ejemplo, lo que hicieron los egipcios con todos los esclavos que tenían ahí, ¿sí? Que era una selección. Tú estás bien, tienes salud y todo, tú te vas a la servidumbre de la casa de donde vive el faraón, o para los senadores, etcétera, para los políticos. Tú no sabes ni leer, nada, tú nomás estás fuerte y todo, órale, vámonos a cargar las piedrotas. Es decir, todo eso es exactamente lo que hicieron los nazis: separar a unos en un campo de concentración y a otros dependiendo de sus características físicas o incluso intelectuales. Yo vi hace ya un tiempo una película donde los nazis lograron concentrar, y con además, con ciertas trato especial a judíos que eran artistas, dibujantes muy buenos, y gente que trabajaba en la litografía y que sabía manejar la imprenta, etcétera, y los pusieron a hacer billetes falsos. Invadieron Inglaterra con billetes falsos para acabar con la economía de Inglaterra durante la guerra. Y ese trabajo lo hacían los judíos, ¿sí? Es decir, a ellos no los mandaban a que cargaran piedras, no, a ellos los mandaban a un taller donde comían mejor que toda la demás gente, que todos los demás judíos y todo esto, ¿no? Yo no recuerdo el nombre de la película, pero yo no sabía que había historias de esas durante la Segunda Guerra. Bueno, en esta era de máquinas seremos las últimas reliquias del pasado que hasta ahora no hemos logrado eliminar los sedimentos tóxicos de antiguas atrocidades. Para Gunther Anders, los ultrajes fueron cometidos entonces no porque fueran factibles o porque hasta entonces no se hubiera erradicado, por el contrario, fueron perpetrados porque ya se habían vuelto factibles y plausibles. Es decir, este tipo de acciones de esclavizar y demás habían tenido éxito en el pasado. Y si no, vean la grandeza del imperio egipcio, por ejemplo, ¿no? El trabajo de Joseph Roth, Judíos Errantes, del 2001, es otro ejemplo de esta tercera vía y que puede aplicarse para entender las prácticas sociales desplegadas a partir de los sismos vividos hace poco. Por ejemplo, podemos ilustrarlo en nuestro país. Cuando ocurre una catástrofe, las personas cercanas se conmocionan y ofrecen su solidaridad. No cabe duda de que las catástrofes repentinas surten ese efecto. Al parecer, suele esperarse que sean breves, pero cuando las catástrofes se vuelven crónicas, son tan desagradables
que los vecinos comienzan a mostrarse cada vez más indiferentes, si no impacientes, con respecto a ellas y a sus víctimas. Una vez que la emergencia se prolonga, las manos solidarias vuelven a los bolsillos y los fuegos de la compasión se enfrían hasta apagarse. Así lo plantea Joseph Roth. Nosotros vivimos en una sociedad muy amorosa y le damos asilo a las personas. Ahora que nuestro vecino del norte, el presidente Trump, está con esta política de expulsar a los inmigrantes y demás, y que ya les abrimos las puertas porque antes les abrimos el corazón y etcétera, ¿no? Todo esto, yo les aseguro que esto va a pasar este año. Para el próximo, si siguen mandándonos miles y miles de refugiados, no, ya que se queden donde puedan, no. Es decir, se agota. Eso tiene que ver con esta tercera vía, de que tenemos un límite hasta para la compasión. No siempre, no nos dura todo el tiempo, ¿no? Bueno, algunos de esos autores que yo he puesto aquí han sido citados, que fueron citados en esta reflexión, han sido situados en las filas de los alarmistas, ¿no? Ante estos calificativos, Gunther Anders replicó sentirse distinguido y orgullecido por semejante denominación y agregó, oigan esto, porque esto es lo que debemos de hacer ahora en las condiciones que estamos aquí en nuestro Culiacán. Dice, en nuestros días la tarea moral más importante consiste en hacer que los demás tomen conciencia de la necesidad de alarmarse, porque los miedos que los acosan están fundados. ¿Sí? Entonces, esta tarea moral parece ser primordial hoy día para los sinaloenses dispuestos a participar en la construcción de una cultura de paz. Y esta historia continuará. Gracias. Naturalmente que no nos vamos a ir como llegamos. Estas ideas removieron las ideas y creencias con las que llegamos y se convierte en una confrontación de lo que traíamos y lo que nos trajo el maestro. Y estamos ansiosos, deseando buscar ideas, ejemplos para afrontar nuestra realidad actual. Y esto nos pinta un contexto que nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol y que estamos viviendo la dosis de violencia que nos corresponde por vivir en nuestra época. O estás justificándolo porque no hay nada nuevo bajo el sol y podemos hacer historia, ponernos en modo histórico y veremos episodios más trágicos que lo que estamos viviendo, y es la dosis de violencia que les tocó vivir por las circunstancias. Y podemos hablar de todas las culturas a través de la historia de la humanidad y vivieron situaciones semejantes o peores. Pero eso que queremos vivir, afrontar eficazmente, saludablemente las circunstancias que estamos viviendo. Con ese pequeño panorama les pido que complementen esa visión. El maestro está para contestar. Sí, cuando se refiere a Kant, se refiere al mismo Emmanuel Kant, el famoso de la teoría del De hecho, él originalmente le pusieron Emmanuel, pero se lo cambió a Immanuel porque se puso a estudiar la cultura hebrea. Y allí el Emmanuel es Immanuel, se cambió el nombre. Pero Dios con nosotros, ¿no quería que estuviera Dios con él?
Sí, pues Manuel era nombre de... Significado de verdad de Manuel. Sí, así es. El pobre de. Adelante, con toda confianza. Bueno, yo me remonto, muy interesante las tres visiones. Me hizo recordar la postura de los griegos, que los griegos sí creían en el destino, Sí. que cada hombre ya nacía con un destino y que era imposible cambiarlo, ¿no? Y que después se revirtió esta idea. Y también los griegos, recuerdo que no tenían la palabra idea, ni la palabra creación. Decían que la única que posibilitaba para crear era la naturaleza. Entonces muchas obras no se firmaban porque decían, no, eso se hizo porque la naturaleza te ayudó, ¿no? para hacer la obra. Y le quería preguntar a usted, ¿se han estudiado a los, por ejemplo, a los violadores, a los pedófilos, sobre por qué cometían esos actos? Y que se estudiaban que había sido una personalidades narcisistas y también el ejercicio del poder, por supuesto. O sea, eran violadores porque podían serlo. Y la pregunta era por qué las víctimas no se rebelaban, por qué podían seguir abusando de ellas por innumerables veces. Y decían porque no podían, porque el violador o el pedófilo es un absoluto control y poder sobre estas personas. Mucha manipulación. Pero aun cuando nos sentenciaban decían, no somos culpables, ella me provocó, yo ni quería hacerlo y nunca absorbían su responsabilidad, ¿no? O sea, quizá ellos caían en esta parte biológica de tener una personalidad psíquica que los hacía comportarse así, o porque eran completos narcisistas, o cómo se explica esa maldad de los... Justamente por esas características que se les atribuyeron, fue posible desarticular esa plaga de violación allá por finales de los años 70, principios de los 80, en España. Hubo una ola de violaciones sin precedentes. Además, la gente no se explicaba por qué sucedía esto, ¿no? Y por más operativos que hacían con la policía y demás, siempre amanecían chicas que habían sido violadas, etc. Entonces, las feministas de esa época, precisamente a sabiendas de que un acto de violación no es más que una forma de ejercicio de poder, ¿no? Lo que hicieron fue poner pintas en las bardas de las casas y decían: si es inevitable, relájate y gózala. Y entonces las mujeres, en el acto de la violación, cuando el tipo estaba forcejeando y sometiéndolas y demás, decían: a ver, espérate, ¿cómo te gusta hacerlo? En ese momento desarticulaban el poder, se levantaban y se iban, en la mayoría de los casos. En otros dijeron hasta los detalles en que les gustaban, pero muchos sí optaron por retirarse, porque lo que relajaron fue el poder de la posesión, ¿no? ¿Cómo te gusta? Tú dime, yo lo hago. Pues el otro, entonces ya no soy el que mando yo, ¿no? Ese tipo de cuestiones son interesantes, porque ahí yo sí estaría pensando en el primer modelo teórico, que son las características psíquicas, psicológicas del sujeto, las que hacen, no sé, gente que tuvo una mala infancia, incluso hombres que fueron violados, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando se trata de asuntos de eso, estamos en la primera vía de explicación, ¿no? Hay características y que se resuelve con una buena terapia, ¿no? Sí. En el ejemplo que dio de frustración, agresión, se acaba de presentar aquí una noticia que vi que un policía de Mazatlán golpeó a la esposa y la mandó al hospital porque ella no le respondía el celular. La señora antes de Navidad se fue al supermercado y como que no traía el celular consigo y no le contestó al marido que le habló N veces
Cuando llegó la mujer la golpeó a tal grado que la mandó al hospital y luego le preguntaron a él, pero ¿por qué la agrediste por eso? Y decía, es que ella sabe que debe contestarme. Ella tuvo la culpa porque no me contestó en el celular. También yo creo que esa policía yo creo que venía frustrado del trabajo, del que el jefe o algo hicieron mal y se fue y se vengó de la esposa, ¿no? La agresión la transfirió a la mujer. Sí. Una parte importante, quizás no la mayoritaria, pero sí una parte importante de los casos de violencia de género proviene precisamente de la frustración del sujeto por las condiciones que él rechaza de la sociedad. Por ejemplo, que en lugar de jefe tenga una jefa y que le diga, oiga, ¿y por qué usted tan flojo delante de todo el mundo? Ese tipo de cuestiones. Un tipo que cree que los hombres deben de tener siempre el poder, etcétera, pues le dice eso a la jefa y buenas noches. Ya va a haber problema en casa, porque a la jefa no le puede hacer nada, pero a la esposa sí, o a la hija, o a la vecina, qué sé yo. Entonces, lo preocupante es que sea un policía, que se supone que ellos están entrenados y que deben de saber cómo actuar en esos casos y que ellos sean los hombres violentos, pues está preocupante. Sí, los hermanos de quién están. Oiga, la película del experimento está en película, lo de los jóvenes, es un experimento que realmente se quiso hacer y se salió de control y lo pararon, porque tanto los victimarios se excedieron en la violencia como las víctimas se asumieron como víctimas y ya no pudieron, un círculo vicioso que no lo pudieron romper. Pero qué peligroso, ¿no? Que decían, eran personas totalmente normales y creo que hasta ustedes van a ser los carcelarios y ustedes van a ser los prisioneros. Sí. No fue ni siquiera la selección de, a ver, los más malos van a ser carcelarios y los buenos, ¿no? Y como todos se hicieron malos y luego los otros, como todos se hicieron víctimas, ¿no? Muy bien. Sí. Sí, adelante. Bien, gracias. Otra vez gracias porque se me hace excelente este momento que estoy viviendo y pues no puedo más que agradecer a quienes, en este caso al maestro Alberto Espinosa, que incluso es parte de mi familia. Sí, parte de mi familia. Y bueno, a usted como conductor, investigador, creo que estamos viviendo un tiempo, ya lo había escrito por ahí yo en un ensayo. Bueno, porque me está tocando vivirlo a mí, yo digo que es uno de los más álgidos. Y digo que estamos en una máxima relación valorar, así se llama mi tema, es la oruga. Entonces, encontrarme con alguien que se ocupa, se preocupa, pero también se ocupa de reunirnos, pues me parece muy buen momento. Gracias, maestro. Creo que ese sentimiento de corazón que le impulsa a hacer ese tipo de espacios, de conferencias, es muy, muy valioso, porque yo vengo de ahorita de una reunión donde me siento secuestrada, me siento como que estamos en pánico constante, como que todo, no sabemos qué va a suceder. Entonces, poder estar en este momento aquí y hacer un acto para reflexionar es algo muy importante, muy necesario, y qué bueno que lo están haciendo, ¿no? Qué bueno que usted, maestro, se da la tarea de traernos tanta información que es muy valiosa y que nos retroalimenta y nos hace llegar a esa reflexión. Y quizás este momento, pues como repito, me tocó vivirlo de esta manera, para mí es uno de los más ágidos, pero pues viendo la historia también puedo encontrar pasajes donde hubo manifestaciones de alta violencia en otros países, etcétera, pero el que me interesa ahorita, ¿verdad?, es en el que y de lo que estamos. Entonces, yo por ahí en la Universidad de Nexus, y también abrieron ellos un canal de YouTube para mandar información, reflexiones, invitaciones a que se comuniquen con psicólogos, terapeutas, etc. Yo acabo de terminar un doctorado en educación humanista y
de veras que sí he sentido cierta frustración, pues, de tener esa preparación y de ver, mi trabajo fue 33 años en un municipio muy famoso, se llamaba Virabote, y ahí me tocó a mí centrar muchos centros educativos, y allá me pasé de la vida que tengo, la mitad de mi vida, desde fundando escuelas desde el nivel preescolar, hacia primaria, y cuando se dio, por ejemplo, el primer Culiacanazo, y que mi secretaria me habla y me dice, son los alumnos que ahora ya tienen 14, 15 años los que llevan los carros y los fusiles porque me van a dar el encontronazo. Yo lloré, me adentré en una crisis espontánea de llanto y le digo, ¿y qué está pasando? No, pues les están pagando por adelantado, les está dando que se muevan y ahí van, son jovencitos. Y yo hice un llanto y una presión y dije, caramba, 33 años allá, la mitad de mi vida, y me siento rebasada como educadora. Me siento rebasada, me siento frustrada porque no veo como que una... sí, algo que me diga que las cosas se hicieron bien, porque yo no digo que las hice bien y todos los que arriesgamos la vida en carretera, en los ranchos, el mejor esfuerzo por llevar cultura y de repente nos encontramos con algo así. Bueno, pero eso se repitió en los jueves tenebrosos, ¿no? Se ha repetido y no parece que no tiene fecha de término. Pero bueno, sería mucho contar de lo que siento, pero yo más bien lo que digo es de que esperemos que se sigan sucediendo y repitiendo estos espacios, que los necesitamos, por lo menos hablo por aquí, y pues felicitarlos, porque la información y la reflexión ha sido muy buena, y pues hay que seguir adelante. Me quedó muy claro muchos conceptos que yo los manejaba desde otras perspectivas, pero ahorita me sumo, los asumo, los uno a los que ya tenía, y creo que, como bien dijo el maestro psicólogo, no me voy como llegué. Creo que he aprovechado bastante. Felicidades y muchas gracias. Gracias. André, una reflexión sobre lo que acaba de decir. Miren, yo doy clases y hace poco me puse a estudiar un artículo sobre el caso China y el caso México. En China los niños están encerrados 9 horas en el aula, pues, y en otras actividades que realizan ahí. Y a raíz de esto me puse a hacer yo mis cuentas en la escuela. Yo doy aproximadamente, debo dar 5 horas de clase. Voy con la pila para hacerlo. Y cuando hago me gusta hacerle más experiencia de aprendizaje que teórico. Y realmente es frustrante, pero ni modo, son los tiempos. Miren, del tiempo que le dedico, que ellos me dedican a mí, lo más que pueden aguantar son 3 horas. Pero ahora quítele usted el tiempo que ellos están viendo el celular. Entonces, ¿qué tanto tiempo realmente le dedican? Y están desesperados por eso. Ese es otro gran problema que estamos padeciendo en los momentos actuales. Y créanme que me da vuelta en la cabeza cómo hacer. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Pues en parte somos parte del problema de los docentes, por no tener una cosa bien estructurada. Pero también hay una responsabilidad muy grande que el entorno social en el que ellos se están desenvolviendo no es el más adecuado. Como que los padres o los profesores dejamos de ser líderes en este momento. Entonces, en este caso los liderazgos no hay vacíos, los toma el jefe de pandilla del barrio, y es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, así que digo, no se preocupe, yo me sé otras anécdotas ya del Centro Comunitario Augusto Sierra, que una ocasión en 96, de un encuentro nacional, yo me conocí a los chavos ahí, estaba más joven también. Y dice, oye, le digo, ¿y cómo te va ya? Bien, ¿cuánto tiempo está en el centro? No, toda la semana. ¿Y vacaciones? No me voy a cortar, me acuerdo. o sea, muy tranquilo me lo dijo. Entonces dices tú, bueno, ¿qué pasó? Su entorno no cambió. Uno puede hacer eso para dar cuenta que es como una rayita en el agua lo que uno hace y a veces se nos pega. Eso es lo que te puedo contar para que no se sienta. A mí me tocó llegar a la hora del receso a los niños de la mañana y le preguntaba yo a la educadora, a la maestra, ¿y los niños, los alumnos dónde están? No, pues es que andan rayando bajo la recreo y aprovechan los papás
esperamos la crianza, el ambiente, el contexto, o sea, es multifactorial. No solamente nosotros somos formadores, todo forma y deforma. Entonces, yo lloré porque me dolió por la frustración, ¿no? Por lo que había vivido en 33 años y lo que estaba viendo en ese momento. Pero me sé muchísimas historias de ese municipio y de mis exalumnos y todo. Y pues me vengo aquí a Culiacán y encuentro que estamos en esta guerra del día a día y no le veo fecha de término, no le veo. Entonces, pues qué bueno, repito, que podamos estar unidos, reunidos, reflexionando. Por lo menos dándome cuenta que no soy yo sola aislada con lo que yo creo y eso, sino que hay muchas personas, en cada uno de nosotros vive esa incertidumbre y ese deseo de que se cambien las situaciones, que eso es lo más importante. Bueno, lo importante es adquirir nuevas ideas, nuevas creencias, conceptos, pero operar con ellos en nuestra cotidianidad. Imagínense el concepto frustración. Me remite a la naturaleza humana y ese impulso poderosísimo del autodesarrollo, el impulso de la realización. El ser humano nace con esa energía y esa orientación, pero hay aspectos del ambiente que lo obstruyen, lo dificultan y a veces lo anulan. Y toda cosa que se atraviesa en nuestros deseos, aspiraciones, proyectos, se convierte en nuestros enemigos. Y ese enemigo genera en nosotros emociones que nos lleva a realizar conductas. Llego a la gran conclusión, maestro, que ese objeto de estudio que ha regado tanta tinta, no existe la maldad, existen conductas destructivas, malintencionadas, pero el sentimiento de la maldad, pues es lo que en ese momento te impulsó a hacer eso que va a ser un perjuicio. Pero está muy ligado a la naturaleza humana porque somos seres de desarrollo, con un poderosísimo, y no nos hablen bien de aquello que nos obstruye, nos detiene y hasta nos destruye también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este fenómeno de la maldad, pues ya lo dijo el maestro, no trata de la maldad, habla del ser humano que está enmarcado en ese proceso de por qué se dan las cosas. Tenemos una historia. Sí me gustaría escuchar una última pregunta para el maestro. Yo, muy humildemente, sí quisiera escuchar su opinión, muy subjetiva, obviamente, pero sí me interesa escuchar su opinión sobre cuál considera usted sea la solución, vaya, de todo eso, que ya sé que es muy complicado, pero así como usted comentó en un principio que cada quien, si usted se fuera a la calle, cada quien tuviera una opinión diferente, quiero conocer la suya. Bueno, yo pienso que lo que no va a suceder es que regresemos a como estábamos antes. Eso para mí ya es un hecho, pues. Y que yo espero además que así sea, que no regresemos, porque la famosa normalidad que teníamos antes de estos 5 meses de guerra, en realidad era una normalidad ficticia, porque sabíamos siempre, hay algún periodista, no sé quién, yo por más que trato de acordarme su nombre, y él hace mucho tiempo dijo, mientras estos grupos estén pactando y siendo socios y demás, pues la violencia que vivamos no va a ser muy alarmante. El problema para nosotros va a ser cuando se peleen entre ellos, que es lo que estamos viviendo. Eso nunca lo habíamos visto, nunca. Entonces, el problema es que antes de estos 5 meses, la posibilidad de que esto pasara era latente. Estaba, bueno, tan era latente que pasó, ¿no? Era una probabilidad de que pasara. Por eso yo digo que esa normalidad en realidad era una normalidad ficticia, hechiza. La única normalidad que queremos es que no exista la amenaza de estos grupos generadores de violencia. Y eso yo lo veo muy difícil
porque Sinaloa, no solamente en la dimensión cultural, de que pensamos en términos de la narcocultura, la moda, la música, etcétera, ¿no? Sino porque también en la parte de la economía, pues porque están coludidos, están lavando, y nos damos cuenta que nuestra economía es un lavadero, ¿no? Yo una vez vino alguien por la década de los 90, vino a la Escuela de Economía el doctor Maradiaga, que en ese entonces era presidente de la Sociedad de Banqueros de México, a dar una conferencia, y alguien ya al final de la conferencia le preguntó: oiga, ¿y por qué razón los bancos de Sinaloa son los bancos que tienen más efectivo? Y le dijo: vaya usted a la sierra para que se dé cuenta por qué. Todo, pero lo que está saliendo ahora son cosas que ya sabíamos y que manejábamos como mitote, Sí. como un secreto a voces, ¿no? Pero ahora todo eso que ya sabíamos, ahora está sobre la mesa, ya nos dimos cuenta. Pues es más palpable. Ya nadie nos va a contar de que hay hasta escuelas que son producto del lavado del dinero, ¿no? Escuelas privadas, pues. No digo nombres, pero esa es una situación que para mí hace muy difícil la solución. Lo que yo puedo decir es que la mayoría de la gente está esperando que haya una especie de trato y que le bajen estos compas 3 rayitas a su tigre, ¿no? Que le bajen a su radio, y que ya podamos tener vida nocturna y activación de la economía y demás. Pero eso para mí no es normalización. Entonces, yo pienso que la solución que en la solución que se encuentre no va a haber realmente una normalización, y que por tanto tampoco va a ser una solución. Va a seguir el término como un remedio pasajero. Más que solución, va a ser un remedio pasajero. Una negociación. Así como pasó con la UAS, que de repente ya se sentaron, se dieron su besito y ya todo está normal. Yo estoy en espera de que no sea eso. Porque además, pues ya para terminar, maestro, yo cada que veo que pasa un convoy de soldados, todo, yo me quito el sombrero, porque esa gente ni es de aquí y llegó aquí a dar la vida por nosotros, por nuestra seguridad, ¿no? Así es que, así es. Muchas gracias. Isaac Guevara, con su participación en el tema, un estudio sobre la maldad. Voy a pasar ahora a hacer entrega del reconocimiento que nuestra asociación hace cuando se hace ese tipo de actividades artísticas. Previamente quiero invitarlos a la siguiente actividad, que será una conferencia también con otro tema muy actual, muy interesante y muy útil para la sociedad sinaloense. Hago este reconocimiento a nombre de la Asociación Civil Amigos del Saber, y muchísimas gracias, doctor. Están invitados a la próxima conferencia, que ya va a ser muy próxima. Estamos por acá. Gracias.